Graves problemas para Pedro Sánchez, pero tal vez son peores para Alberto Núñez Feijóo. La OTAN parece ser que tiene decidido el final de Pedro Sánchez, ya no quiere a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha quedado aislado en el entorno OTAN, sobre todo a raíz de la decisión de ayer de la precumbre en la que se ha decidido elevar al 5% el presupuesto de defensa. Ojo, hasta hace un mes estábamos hablando de que a regañadientes España iba a llegar al 2% y que esto iba a complicarle mucho la vida política a Pedro Sánchez. Ahora se trata de elevarlo un 3% más. Es decir, más que duplicarlo, estaríamos hablando de un incremento del 150% que necesariamente implicaría unos recortes bestiales y muchísima conflictividad social. ¿Se va a prestar a esto Pedro Sánchez? O tal vez incluso le conviene pasar a la oposición y que se desgaste Alberto Núñez Feijóo en esta misión suicida para los presupuestos generales del Estado. Acompáñame en este vídeo porque vamos a dar una serie de noticias a través de las cuales defenderé la tesis de que Pedro Sánchez posiblemente se vaya a salir con algo sorprendente, algo que nadie podría esperar, pero ojo, que podría ser algo similar a lo que hizo en la PSOE cuando se marchó y volvió más fuerte. Es decir, una dimisión o encontrar la fórmula para que se acabe la legislatura y que en el tramo de los presupuestos y de la fricción social que vaya a provocar esto del incremento del 5% del presupuesto de defensa, al final se desgaste tanto Feijóo que cuando llegue el momento de las elecciones, entonces Pedro Sánchez vuelva a estar fuerte para ganarlas. ¿Crees que Pedro Sánchez no es capaz de esto? Simplemente piénsalo. Piénsalo. ¿Con qué podría salir Pedro Sánchez para sorprender a todo el mundo? Porque él es muy dado a esto. Venga, vamos con el vídeo. Antes de entrar en temática, recordarte que hoy se celebra la reunión, la cumbre de presidentes autonómicos con una amenaza por parte de Isabel Díaz Ayuso que no piensa ponerse el pinganillo. A ver, yo sinceramente creo que pinganillo o no, el problema no está en el pinganillo, el problema está en que se va a ver con el número uno. Es decir, hasta qué punto envejecerán bien esas fotos con el número uno y en un futuro se le achacará a Isabel Díaz Ayuso haberse reunido con el jefe de una organización que incluso podría ser peor esa foto que la foto de Alberto Núñez Feijóo en el barco con el narco. No sé yo. Pero así es como argumentaba Isabel Díaz Ayuso la necesidad de asistir pese a que le va a pesar la foto con el número uno de la mafia, tal como ya la definen ellos. Gracias, señoría. Expectativas, evidentemente, tenemos pocas porque después de todas las que ya hemos sufrido, sabemos que solo sirve para gloria del presidente jefe del Estado, que no gobierna las comunidades autónomas y las respeta bastante poco. Pero vamos a ir por coherencia porque tantas veces las hemos pedido antes. También porque queremos escuchar al resto de los presidentes autonómicos, que, insisto, son los protagonistas de este día. Por no desairar a los catalanes, porque si siempre reivindicamos la presencia del Estado en Cataluña, pues ahora haremos exactamente lo mismo. Pero pienso decirle a todos ellos, especialmente a los ministros, al cuerpo de ministros que se llevan a la legión entera para intentar equilibrar al presidente y a toda la prensa, que lo que están pretendiendo es una absoluta golfada. Y que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. O por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya le digo que no me los pienso poner, porque en lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo con el secesionismo catalán, que es una corruptela que no pienso pagar desde la Comunidad de Madrid. Hablaremos de... Pues fíjate, esos son los motivos por los que va, son razonables y a lo mejor merece la pena hacerse la foto con el número uno por esta razón. Pero cuidado, porque ayer pasaban cosas dentro del marco de la OTAN que van a poner en serio aprieto a el presidente Sánchez y posiblemente pueden convertir el escenario en un escenario bastante hostil y que entonces Pedro Sánchez decida no quererse desgastar y pase a una estrategia que podría ser muy inteligente, es decir, salirse del gobierno, no ir a elecciones, buscar la fórmula para no ir a elecciones, por tanto, no mostrar
ante el electorado y ante los españoles el desgaste a nivel de voto que está sufriendo la PSOE, hacer que gobierne otro partido, un poquito como pasó cuando él ganó la moción de censura, ¿vale? Una moción de censura que le permitió finalizar la legislatura de Rajoy y después ir a elecciones. Yo creo que podría buscar un escenario así, porque lo que va a venir de ahora en adelante para el resto de la legislatura, él no lo puede llevar a cabo. Y no se va a desgastar anunciando medidas que van en contra de su propio electorado. Ahí es donde perdería votos, los propios, de su propia gente, teniendo que llevar el presupuesto de defensa de un 2% al que ha llegado a regañadiente hace un mes, elevarlo un 150%, al 5%. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay que olvidar el escenario en el que estamos. El escenario es este, que publica El Mundo, del 4 de junio. España se queda sola en la OTAN. Es el único gran país que rechaza llegar al 5% de inversión en defensa que exige Rutte. Ojo con esto. Y lo exigía. Ahora ya se ha decidido en la precumbre de la OTAN de ayer y se ratificará en la cumbre de La Haya en junio. No hay que olvidar que además todo esto es avalado por Estados Unidos. Fíjate lo que dice aquí Why is Trending. El 5% del PIB es una tendencia mundial porque el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, están instando a los países miembros a aumentar el gasto de defensa. Proponen un nuevo objetivo del 5% del PIB para responder a las crecientes amenazas globales. Muchos países apoyan la idea, aunque otros, como Alemania y España, expresan inquietudes sobre su viabilidad y subrayan la importancia de alcanzar primero el objetivo original del 2%. Parece que se va a saltar directamente a 5%. Y esto no le gusta a Pedro Sánchez. Fíjate, aquí hace 6 horas la canutazo, ¿no? Como se suele llamar, la predeclaración de Rutte. La OTAN debate en Bruselas, eso es de ayer, elevar el gasto militar al 5% del PIB ante la presión de Estados Unidos. Washington exige un compromiso histórico de los aliados, mientras Rutte propone un acuerdo intermedio y el Estado español muestra reticencia. Esto es lo que se estaba debatiendo. At this ministerial, we are going to take a huge leap forward. At this ministerial, we are going to take a huge leap forward. We will strengthen our deterrence and defense by agreeing ambitious new capability targets. Tenemos que incrementar los recursos de defensas. These targets set out what forces and concrete capabilities, sobre todo para incrementar capacidades concretas que los aliados necesitan para reforzar to strengthen our deterrence and defense. Como defensa y deterrente. Air and missile defense. Long range aire y defensa misilística. weapons. Armas de largo alcance. Logística. Logistics. Large land maneuver formations. Y formaciones de maniobra en grandes territorios. Despliegue en grandes territorios. Son nuestra prioridad de esto. Necesitamos más recursos, más capacidades. Y por eso estamos preparados para enfrentarnos a este desafío, a esta amenaza. E implementar nuestra defensa colectiva en total. Tenemos que desplegar nuevos targets, nuevos objetivos de defensa, y es claro que necesitaremos un gasto significativamente mayor en defensa. Y además está siendo anunciado con incluso spot publicitario. Tenemos que hacer más para protegernos de Rusia, de China, de Norcorea, de Irán. Fíjate cómo la OTAN directamente llama a la defensa. Y la palabra de Mark Rutte de ayer han sido clarísima. Han dicho directamente, no ha hablado de que tenemos que defendernos de una eventualidad. No, no, no. Que Putin atacará a la OTAN pronto. Lo ha dejado claro, ha dicho así. Putin atacará a la OTAN. Fíjate cómo tiene que crear esa retórica para
vender la necesidad de gastar más. ¿Y cómo va a aceptar que un gobierno como el de Pedro Sánchez, que a regañadientes llega al 2%, se niegue a llegar al 5%? Pero todo esto antes de la precumbre de ayer. Pero fíjate lo que dijo ayer Mark Rutte después de la cumbre, que es aún más importante. Y lo tenemos aquí. An overall investment plan that will total 5% of GDP in defense investment. Hemos acordado que llegaremos a un total del 5% del Producto Interior Bruto en inversión en defensa. Esto significa recorte a pensiones, sanidad. Esto sí que necesariamente implica recortar el gasto social. Imagínate lo que significa o lo que puede significar en desgaste para Pedro Sánchez y lo que, sin embargo, podría suponer para un gobierno de derecha con todos los sindicatos, toda la conflictividad social que se vuelque en contra del gobierno que lo haga. Entenderás que esto podría facilitar bastante, inducir, ¿no? que Pedro Sánchez decida no desgastarse en esto y que se desgaste Feijóo. 3.5% of GDP for core defense spending. This is based on what it will cost to meet the new capability targets that ministers have just agreed. Esto sirve para, a ver, lo voy a poner atrás. In defense investment. 3.5% of GDP for core defense spending. This is based on what it will cost to meet the new capability targets that ministers have just agreed. Un 3,5 a gastar sobre habilidades de defensa, y esto lo han acordado los ministros ayer. Los ministros de los países de la OTAN lo han acordado ayer. And 1.5% of GDP per year in defense and security related investments like infrastructure and industry. Y 1,5 relacionado con defensa basada en infraestructura e industria. Esto es lo que tenemos. Tú me dirás, ¿se va a desgastar Pedro Sánchez en esto con la que le está cayendo? A veces una replegada a tiempo puede ser una gran victoria. Y creo que podría estar calculando, motivo por el cual todavía no ha dicho nada, por cierto, lleva 35 días sin dar explicaciones en nada, pero, sin embargo, lo curioso es que ayer se salió para comentar un post que le tomaba el pelo, un post de La Revuelta. Aquí lo tienes, yo me he quedado flipando. Pedro Sánchez, ayer. Jorge, tú tampoco viajas en Falcon porque no quieres, referido a este hombre, La Revuelta, a ver si un día el perro nos deja el Falcon. Quiere decir, que este tipo... Vamos a ver, Pedro. Perdonad. No, que esto no es de encontrarme, que tenía que hablar una cosa con Pedro. Pedro, entonces, si me dicen Aldama, digo yo, ¿Aldama? ¿Aldama? ¿No? Quiere decir que David Broncano le toma el pelo a Pedro Sánchez como para dar a ver que en el fondo él es un independiente, y Pedro Sánchez le hace el juego diciendo, Jorge, que yo entiendo que es este hombre, uno de los productores, ¿no? Tú tampoco viajas en Falcon porque no quieres. Tomándole el pelo, entrando un poquito a la guasa, con toda la que está cayendo, él no da explicaciones de nada, pero sí que en X se deleita con este tipo de cosas. También es cierto que él lo ha hecho para que todos comentemos esto y estemos al rebufo de todas sus tonterías, ¿no? Así es Pedro Sánchez. Le gusta sorprender, salir con lo menos esperado, ¿no? Bueno, ¿y qué podría ser lo menos esperado? O mejor dicho, lo más inesperado y sorprendente que podría sacar de la chistera. Si no es buscar la fórmula de dejar el gobierno para que otro acabe la legislatura y se desgaste con lo de la OTAN. No sé, ¿tú qué opinas? Cuéntame, ¿crees que esto es posible? ¿Crees que dimitiría con esta estrategia? Porque siempre decimos que Pedro Sánchez jamás dimitiría, pero es que a lo mejor lo tiene a puntito para sacar una jugada maestra. No, y no quiero ver a un gobierno tener que luchar contra toda la conflictividad social que va a suponer todos los recortes para llegar a un 5% en industria armamentística. Es terrorífico, ¿eh? La vamos a tener muy difícil, muy difícil. Vamos a enfrentarnos a un momento histórico para España de muchísimos recortes. A lo mejor Pedro Sánchez se lo ahorra para después volver como ganador. ¿Tú qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.
Bye.